Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy hablaremos de los fundamentos de la Iglesia Adventista. ¿Podrían ser cambiados estos? Los primeros fundamentos no apoyaban la idea de una Trinidad. Más tarde fueron cambiados después de la muerte de Ellen G. White y de la mayoría de los pioneros adventistas. Ahora son fundamentos que apoyan la doctrina de la Trinidad. ¿Podría revertirse esta situación? ¿Podrían ser cambiados estos fundamentos? Bueno, sobre este tema hablaremos hoy. Como siempre, acompáñenos. Aunque en este canal ya hay publicado un video sobre los pioneros adventistas y la doctrina de la Trinidad, lo que incluye a Ellen G. White, hoy quiero citarles nuevamente de este libro. A menos que olvidemos, de George Knight, historiador importante de la Iglesia Adventista. En la página 288, y la Trinidad es como titula este artículo, dice: a muchos adventistas del séptimo día los toma por sorpresa el hecho de que la mayoría de los fundadores de nuestra confesión religiosa no podrían unirse a la iglesia de hoy si tuviesen que aceptar las 28 creencias fundamentales. Para ser más específico, habrían rechazado la creencia número 2 sobre la Trinidad, porque eran antitrinitarios. Habían rechazado la número 4 acerca del Hijo, porque sostenían que el Hijo no era eterno. Y habrían negado la número 5 sobre el Espíritu Santo, porque para ellos el Espíritu era una fuerza y no una persona. Más adelante va a citar al esposo de Ellen G. White. Decía: ese antiguo credo trinitario no bíblico. En 1852 dijo: antiguo absurdo trinitario. Andrews compartía, según este historiador, las creencias de Jaime White. En 1869 escribió que el Hijo de Dios tenía a Dios como Padre y en algún punto de la eternidad del pasado tuvo un comienzo de días. Uriah Smith, según este historiador, también rechazaba la Trinidad y en 1865 esgrimió que Cristo era el primer ser creado y en 1898 que solo Dios no tiene principio. Como buen trinitario, este historiador George Knight va a aludir a la luz progresiva para justificar luego el cambio de este llamado arrianismo hacia una visión trinitaria dentro de la Iglesia, basada en la Biblia, según él, y algunos de los escritos posteriores de Ellen G. White. Mi opinión al respecto realmente no importa. No soy adventista del séptimo día. Trato de tocar estos temas con el mayor respeto posible. Lo cierto es que no hay una unanimidad en la iglesia, que es lo que buscan las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Tenemos por un lado a un pastor sumamente popular y conocido dentro de la iglesia adventista, Esteban Bohr. Esteban Bohr, contrario a lo que enseñan la mayoría de adventistas, va a decir que el Hijo estaba sujeto al Padre y que existe en la Biblia y en los primeros siglos del cristianismo una idea de que el Hijo estaba subordinado al Padre, no solo cuando estuvo en la tierra, sino antes, en su preexistencia, y luego después cuando es ensalzado en los cielos. Pero por otro lado vamos a encontrar
un grupo de adventistas del séptimo día que van a interpretar de forma diferente las palabras de Elena G. de White sobre la tercera persona de la divinidad, diciendo que es el mismo Cristo, ahora ejerciendo otra función. Por otro lado, y creo que aquí con mucha razón, van a decir que cuando Elena G. de White dice que el Hijo es eterno, no se está refiriendo a que no es creado. Los pioneros adventistas creían, en el caso, por ejemplo, de Urias Smith y otros, que en un punto no calculable para el ser humano, en el tiempo, el Hijo de Dios fue creado. Por eso se puede decir que el Hijo es eterno, porque en nuestra visión limitada es imposible calcular ese momento. Por tanto, hay razones en las tres partes. La primera, la que defiende Esteban Bor, que tiene bastantes seguidores en la iglesia adventista. La segunda, la oficial, que defiende la idea de la Trinidad. Y un tercer grupo, que basados también en la Biblia y basados en los escritos de Elena G. de White, va a decir, cuidado, Elena G. de White y los pioneros adventistas, en su mayoría, nunca enseñaron la doctrina de la Trinidad. Los fundamentos de la iglesia adventista tienen como justificación mantener la unidad de la iglesia, evitar que se adhieran a ella nuevas herejías. Sin embargo, esto hoy no se está logrando. La pregunta que hacía al comienzo y que es el motivo de este video, ¿podrían ser cambiados los fundamentos de la iglesia adventista? Bueno, Elena G. de White fue la primera que combatió los credos dentro de la iglesia. ¿Con qué los comparó? Aquí les traigo este libro que va a tocar este tema. Es parte de los clásicos del adventismo, es el número 13, el mensaje y la misión y la unidad de la iglesia. Va a tener un capítulo dedicado a los fundamentos de la iglesia adventista y va a traer varias citas de Elena G. de White en contra de la existencia de credos en la iglesia. Por ejemplo, va a citar en la página 340 a lo que ellos consideran la mensajera del Señor y va a decir, hay edificadores de torres de Babel en nuestros días. Los incrédulos construyen sus teorías a partir de supuestas conclusiones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. En el mundo que se dice cristiano, muchos se alejan de las enseñanzas directas de la Biblia y edifican un credo a partir de especulaciones humanas y fábulas agradables, y nos muestran su torre como una manera de llegar al cielo. Vemos aquí a Elena comparando los credos de la iglesia, tanto católica como protestante, con la Torre de Babel. Y estos quieren hacerle ver al ser humano que podrían llegar al cielo con dichas enseñanzas. Así que Elena era anticredos, pero los propios fundamentos adventistas no se consideran credos, y aquí está la clave de por qué podrían ser cambiados. En la página ahora 345, bajo el título La relación entre la Escritura y la Declaración de Creencias Fundamentales, este mismo libro, El mensaje y la misión, repito, es uno de los clásicos de la iglesia adventista, publicado por IADPA, va a decir: el prefacio de las creencias fundamentales dice expresamente: los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa la enseñanza de la Escritura. Estas declaraciones podrían ser sometidas a revisión. Repito, estas declaraciones podrían ser sometidas
a revisión en su Congreso de la Asociación General cuando el Espíritu Santo haya llevado a la Iglesia a una comprensión más completa de la verdad bíblica o se encuentre una formulación mejor para expresar las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Me llamó la atención en este libro que va a decir lo siguiente: la noción de no tener más credo que la Biblia no es desde luego exclusiva de los adventistas del séptimo día. Sin embargo, la mayoría de los protestantes tienen credos. La Iglesia Católica tiene credos. ¿A quién se refiere? Bueno, me asombra que dice en el comentario número 12, a pie de página: los testigos de Jehová también aseveran no tener más credos que la Biblia. Y es así porque los testigos de Jehová a lo largo de la historia, debido a que comprendemos que la luz de la Biblia llega a la congregación de forma progresiva, hemos ido cambiando entendimientos con relación a la profecía bíblica, pero también con respecto a nuestra organización y a algunas enseñanzas que eran erradas y que hoy día se han rectificado. Así que debo agradecer a los editores y autores de este libro que hayan recordado que, a diferencia de otras iglesias, los testigos de Jehová no tenemos credos, no somos dogmáticos. Nuestro único credo es la Biblia. Ahora bien, volviendo al tema del video, estamos viendo aquí claramente de que los adventistas del séptimo día como iglesia no consideran los fundamentos adventistas como un credo, sino que solo la Biblia debe ser considerada la única fuente de autoridad para decidir qué doctrina es correcta o cuál no lo es. Por lo tanto, si el propósito, como decía anteriormente, de los fundamentos adventistas es mantener la unidad de la iglesia y evitar que herejías entren en ella, ¿podría la iglesia reconsiderar esta enseñanza que claramente viene del mundo pagano? Me refiero a la doctrina de la Trinidad. George Knight, en este libro, como les decía anteriormente, había aludido a una revelación progresiva para la iglesia pasar de un arrianismo a un semi-arrianismo y luego a creer en la enseñanza o doctrina o credo de la Trinidad. Pero ¿realmente fue una evolución dentro de la iglesia adventista? Recuerden que los pioneros habían salido de diferentes iglesias de la cristiandad. Por lo tanto, en sus orígenes creían en la Trinidad. Luego, mediante su estudio, los pioneros adventistas comprendieron que la Trinidad no era bíblica. Elena G. de White nunca combatió estas ideas. Cuando se levanta en la iglesia adventista la enseñanza antibíblica del panteísmo, Elena G. de White rápidamente recibe una revelación. Según ella, no soy adventista, no creo en la inspiración de Elena G. de White, hablo desde fuera con el máximo respeto y digo tal como lo creen los adventistas del séptimo día. Ella, con revelación en mano, combate el panteísmo. Por tanto, si nunca combatió el arrianismo de los pioneros adventistas, fue porque nunca, por revelación divina, le llegó la advertencia de que aquello era una herejía. Y esto es lo que a mí no me encaja de las supuestas declaraciones trinitarias de Elena G. de White. Por lo tanto, es un tema que queda abierto. No soy dogmático en cuanto a esto. No aseguro que Elena G. de White no haya creído en la Trinidad. Lo que estoy diciendo es, nunca la condenó y estaba en un ambiente de ideas arrianas. Estoy diciendo, nunca habló directamente de esta doctrina de forma explícita.
Si lo hizo implícitamente, ya esto es un asunto que ustedes internamente como adventistas deberán solucionar. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.